En la Santa Misa celebramos el 20º domingo del tiempo ordinario y nos encontramos a Jesús terminando su discurso del pan de vida, un discurso crucial en su misión y un discurso fundamental en nuestra vida de fe. Quédate con nosotros porque aquí en Pasión por el Evangelio vamos a hacer un detallado análisis bíblico para comprender a fondo lo que Jesús ha querido comunicar. Comenzamos. Si estás sintonizando esta emisión de Pasión por el Evangelio, sin duda es porque te interesa profundizar en la Palabra de Dios. Esta semana que celebramos el 15 de agosto la solemnidad de la Asunción de María al Cielo, te invité a que vayas a nuestro sitio semillasparalaVida.org y descargues ya sea el audio o el video de mi conferencia ¿Quién es la mujer vestida de sol? Del Apocalipsis, porque esa es la primera lectura que se lee en la misa de esta solemnidad. Se trata de un análisis bíblico parecido a lo que hacemos en Pasión por el Evangelio, pero muchísimo más detallado sobre ese pasaje del Apocalipsis que habla de aquella mujer vestida de sol parada sobre una luna y que enfrentó a un dragón de 7 cabezas y en cada una de sus cabezas con una diadema. Si quieres saber quién es ese dragón, por qué tenía 7 cabezas, por qué usaba 7 diademas y quién es esa mujer vestida de sol, en verdad descarga esa conferencia y también te invito a que ahí desde nuestro sitio o en Amazon o en Barnes & Noble pidas una copia de mi bestseller 666, el criptograma apocalíptico. Se trata también de un análisis bíblico muy detallado a través del cual damos respuesta a esta pregunta: ¿quién es aquella segunda bestia que aparece en el libro del Apocalipsis cuyo nombre era revelado por el número 666? Está disponible en edición impresa y también en ebook para Kindle. Pues bien, vamos a entrar en materia porque en este 20º domingo del tiempo ordinario, en el ciclo litúrgico B, vamos a ver nuevamente el Evangelio según San Juan y vamos a encontrarnos a Jesús en la sinagoga en Cafarnaúm, terminando su discurso del pan de vida. Vamos a hacer la lectura del texto del Evangelio, tal como lo leemos en la Santa Misa, y continuaremos haciendo el análisis bíblico para continuar, como siempre hacemos, con un momento de oración. Te invito a que nos pongamos primero que nada en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos cuenta lo siguiente. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera al que me come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Este es el texto del Evangelio, es un fragmento del discurso del pan de vida que Jesús pronuncia en la sinagoga en Cafarnaúm, tal como nos señala el mismo pasaje. Se trata de la culminación de un discurso que litúrgicamente lo hemos dividido en 3 sesiones, por así decirlo, y estamos terminando con la parte más importante de todo este discurso, la revelación más importante que hace Jesús. Él mismo ya ha dicho que es el pan que viene del cielo, que es el pan que da la vida, pero ahora nos explica que consumir ese pan tiene implicaciones para nuestra vida y para nuestra relación con Él. El contexto amplio de este texto es el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, un capítulo importantísimo para mi gusto personal. Se trata del capítulo central del Evangelio según San Juan porque nos comunica precisamente toda la teología acerca de la Eucaristía. A diferencia de los sinópticos, Juan en su recuento de la Última Cena no presenta la institución de la Eucaristía. Él más bien en el capítulo 6 recoge varias enseñanzas que Jesús pronunció a lo largo de su ministerio
enseñanzas que tenían que ver precisamente con el pan de vida, enseñanzas que tenían que ver con la Eucaristía. Juan, el último redactor del Evangelio según San Juan, las compila y con ellas arma este discurso y lo ubica deliberadamente en una sinagoga. ¿Por qué en una sinagoga? Porque al poner a Jesús hablando en una sinagoga, primeramente pone a Jesús hablando como un maestro que tiene autoridad, como un rabí, y así es como lo reconoce esta multitud, como un rabí. Pero además, al hablar Jesús en la sinagoga y la forma como está estructurado este discurso, acaba siendo un texto sagrado, porque la forma como está elaborado este discurso equivale a la forma como se predicaban las homilías de los judíos en las sinagogas. Primero se hacía una interpretación de la Torá, de lo que para nosotros es el Pentateuco, después se hacía una interpretación de los libros de los profetas y finalmente se retomaba un tema y se hacía una interpretación final. Y es así como está desarrollada esta homilía que Jesús realmente pronuncia en la sinagoga. Y hoy estamos llegando a su fin. El contexto inmediato del texto que leemos en esta ocasión, por supuesto, que es el resto de este discurso del pan de vida que hemos leído en las dos misas anteriores, y también el pasaje que leeremos en la misa siguiente, que nos narra las reacciones de la gente que estuvo presente en la sinagoga después de escuchar estas palabras de Jesús que a ellos les resultan muy duras, y también la reacción de los apóstoles. Eso lo veremos la próxima semana. Hay que entender que esta multitud que está congregada aquí en la sinagoga en Cafarnaúm viene buscando a Jesús porque ellos fueron testigos de un gran milagro. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces y con ello les dio de comer. Vienen a buscar a Jesús buscando más pan y Jesús comienza a desarrollar toda esta teología acerca de la Eucaristía, acerca del pan verdadero que viene del cielo para darnos vida eterna. Y esas palabras comienzan a resultar muy duras para estas personas que lo están escuchando. Los actores que intervienen en este texto, por supuesto que son esa muchedumbre que está congregada escuchando a Jesús y Jesús mismo. La estructura de esta perícopa es muy interesante y me refiero no de esta perícopa que leemos en la Santa Misa, este fragmento, sino todo el discurso del pan de vida. Primero que nada, como ya te comenté, se trata de una homilía al estilo judío. Pero además encontramos algunas características que son muy comunes a los textos juaninos. Este discurso Jesús lo pronuncia en base a interlocuciones, es decir, los interlocutores de Jesús dicen algo y ese algo que dicen le da pie a Jesús para desarrollar su discurso. Encontramos en este texto 6 interlocuciones y hoy leemos la última de ellas, en este fragmento que leemos en la Santa Misa. Además, otra característica juanina es que vemos a Jesús enfatizando las ideas más importantes, dándole solemnidad, y para ello comienza Jesús diciendo, en verdad les digo. En el original en griego lo encontramos como amín, amín, legoimin. Cada vez que Jesús dice esto, lo que dice a continuación es un texto verdaderamente importante, verdaderamente solemne. 4 veces sucede esto. Hoy vemos la 4ª afirmación solemne que Jesús pronunció en este discurso del pan de vida. Como te digo, se trata de diferentes enseñanzas, todas ellas que el último redactor del Evangelio según San Juan ha compilado y ha colocado deliberadamente en esta escena. Eso no significa que se trate de una escena falsa y sobre todo no se trata de enseñanzas que Jesús no dijo y que alguien pues las inventó o las interpretó y ahí las colocó. Realmente el autor del Evangelio y sus redactores recogen las palabras auténticas de Jesús y las acomodan pues para darle un sentido catequético. Esto no es algo que hicieron únicamente quienes escribieron el Evangelio según San Juan. Mateo hace lo mismo, él compila las enseñanzas más importantes de Jesús y las coloca todas en una escena en la cima de un monte que conocemos como el Sermón del Monte. Lucas por su parte va a hacer lo mismo, pero él va a colocar todas las enseñanzas más importantes de Jesús en un discurso en la llanura, y así cada uno con un propósito catequético y teológico diferente va agrupando las enseñanzas de Jesús y las va compartiendo con su auditorio o con sus lectores o con la comunidad a la que están ellos evangelizando. Entonces, dicho esto, que es importante para que no creas que estamos leyendo un pasaje ficticio, porque no lo es, pues vamos a comenzar a ver versículo por versículo este texto para ver qué podemos ir encontrando. El texto comienza diciendo lo siguiente: Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente.
y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Así terminó el texto del Evangelio la semana pasada. Entonces volvemos a leer esa frase, ese versículo, pues para eslabonar lo que leímos antes con lo que estamos leyendo ahora. Los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su sangre? Fíjate que discutían porque no comprendían lo que decía Jesús y algunos no le creían, algunos no entendían, algunos sí le creían, otros querían creerle y por eso comienzan a discutir, porque tienen opiniones muy encontradas entre ellos. Pero discuten en voz alta y eso es lo que da pie a que Jesús se arranque con el cierre de su discurso diciendo cosas tan importantes. Pero vamos, ellos discuten realmente porque no están de acuerdo incluso entre ellos mismos. No es que unánimemente no le hicieran caso a Jesús. Unos sí le creían, otros no, y por eso comienzan a discutir. Pero fíjate que algo muy interesante es cómo se refieren a Jesús. Cuando Jesús multiplicó los panes, ellos ven a Jesús como un profeta. Y entonces cuando Jesús se da cuenta que lo reconocen como un profeta, se va a lo lejos, se aleja de la gente porque no quiere Jesús todavía ser reconocido como lo que realmente es. Después, cuando lo encuentran en la sinagoga, ellos se refieren a él como un rabí, ¿ves? Como un maestro. En esta ocasión, después de todo lo que ha dicho ya Jesús, y ya ellos no comienzan a aceptar bien su mensaje, ya se refieren a él de otra manera, como que lo bajan de categoría, y entonces ya le dicen, o hablan de él diciendo, ¿cómo este hombre? Ya no dicen cómo el rabí, o cómo el gran profeta, no, ya cómo este hombre puede darnos a comer su carne. Y esto toma nota de ello, porque Jesús después va a decirles quién es en verdad. Ellos así como que con cierto desdén dicen este hombre, así como diciendo el Señor, ¿a quién sí que le pasa ese Señor? Bueno, entonces Jesús se las va a voltear diciéndoles realmente quién es, pero eso sucederá en un momento. Algo que quiero poner atención aquí es el verbo comer, porque ellos dicen, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Si tú lees el texto en griego, la palabra o el verbo usado aquí para comer es el verbo phagein. Phagein. Phagein equivale a ingerir, a fin de cuentas, pues comer, pero es el verbo que ellos usan, comer. Pero phagein, ese es el verbo que utilizan aquí. Y ahora vas a ver por qué es importante esto. Jesús les responde, en verdad les digo, aquí está, la cuarta vez que Jesús dice esta frase en este discurso, amín, amín, legoimín, y con ello le está dando solemnidad a lo que está diciendo. Fíjate cómo ellos no creen, ellos no entienden, ellos discuten y Jesús enfatiza todavía más su punto. Y por eso dice, en verdad les digo. Entonces él insiste, Jesús insiste, pero insiste con toda la fuerza y con toda la solemnidad. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y fíjate cómo dice Jesús, aquí no dice, si no comen mi carne y beben mi sangre, sino que Jesús se refiere a él en tercera persona, pero ve el título que emplea. Dice Jesús, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre. ¿Cómo se habían referido ellos a él? Como ese hombre. Dice, ¿sí? Pues ¿qué creen? Que ese hombre es el Hijo del Hombre. No es un mortal cualquiera, es el Hijo del Hombre. Esto es importante porque este título de Hijo del Hombre es un título que Jesús saca del Apocalipsis del profeta Daniel. Y se refiere precisamente al enviado por Dios para salvarnos. Entonces, cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, les está diciendo, este que ustedes dicen este hombre, resulta que es el Hijo del Hombre. Resulta que es alguien que viene del cielo. Resulta que es alguien que tiene una naturaleza divina. Resulta que es alguien que viene enviado por Dios y que viene a salvarlos. Así que ese hombre del que ustedes hablan es todo esto. Y por supuesto que esas personas que conocían las Escrituras y que conocían bien las profecías y que conocían bien el Apocalipsis del profeta Daniel, pues se dan cuenta que Jesús está diciendo de sí mismo que Él es ese Hijo del Hombre del que habló el profeta Daniel. Ahora, hasta este momento Jesús había hablado del pan únicamente.
del pan y comer el pan, aquí agrega ya Jesús algo y dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, ya no se trata solo de comer, se trata de comer y de beber, de comer y de beber. Entonces, este comer y este beber es una referencia al banquete eucarístico muy clara, comer y beber. Porque ¿qué es lo que comemos y bebemos en el banquete eucarístico? Pues el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, por eso aquí comer y beber es ya una referencia a ese banquete eucarístico. Pero además, el hecho de que Jesús ya no se refiere únicamente al pan, únicamente al cuerpo, sino que también ya se refiere a la sangre. Entonces Jesús está hablando de que se está entregando Él completamente para ellos. No solo una parte suya, sino completamente. Y fíjate que les dice aquí, y si no beben de su sangre no tendrán vida en ustedes. Esto es importante porque para los judíos la sangre es sagrada, porque la sangre es la vida misma. Es decir, ellos entendían que donde residía la vida de un ser vivo, era precisamente en la sangre, y por eso la consideraban sagrada. Cuando ellos ofrecían holocaustos en el templo y llevaban sus ofrendas al sacerdote para que él las ofreciera en holocausto, pues el animal que ellos llevaran, ya fuera una paloma, ya fuera un pichón, ya fuera un buey, ya fuera un chivo, lo que hacía el sacerdote era degollarlos y entonces la sangre la derramaba sobre el altar, porque el altar es un símbolo de Dios. Y al derramar la sangre sobre el altar, eso significa que se le está devolviendo a Dios esa vida porque Él la creó. Y después el animal se consumía. Entonces es muy interesante porque cuando Jesús empieza a hablar de cuerpo y también empieza a meter la sangre, empieza esto también a sugerirnos ya esta noción del sacrificio eucarístico en el que Jesús se ofrece en holocausto. Y por eso cuerpo y por eso sangre. Después dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Fíjate cómo aquí va increciendo esta idea del tener vida. Primero Jesús simplemente dice, y lo dice en negativo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida. Ahora dice Jesús, el que sí come mi carne y el que sí bebe mi sangre, ese no solo tendrá vida eterna. Y luego lo lleva todavía más allá, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces esa es la consecuencia final de comer ese cuerpo y de beber esa sangre. Y para dejar claro que no se trata de un símbolo, para dejar claro que Jesús no está hablando en metáforas, en este caso, para referirse al comer, Jesús ya no emplea la palabra o el verbo phagein, que es el que se había empleado anteriormente. Ahora Jesús está empleando otro verbo que también se traduce al español como comer, pero que de hecho es mucho más específico en el sentido de que el verbo que usa Jesús, trogein, no significa comer, sino que significa masticar. Significa así arrancar con los dientes y masticarlo, así como devorarlo, pero masticando. Entonces Jesús como que dramatiza este aspecto de comer para dejarles claro que no es un símbolo. Sí, el que lo muerda y a mordidas me coma y me devore y además beba mi sangre, ese va a tener vida y además vida eterna, y yo lo voy a resucitar el último día. ¿Ves? Fíjate que nuestros hermanos separados que tan bíblicos dicen ser, y que ya ves que dicen, eso no es cierto porque no es bíblico, eso no es cierto porque no es bíblico. Bueno, entonces, ¿qué hacen con este pasaje en el que Jesús con todas sus letras está hablando con claridad de que Él es el pan de vida? No es un símbolo, no es una metáfora. ¿Te das cuenta? O sea, si ellos pusieran a ti... Y yo, fíjate que todos los católicos que conozco que se hicieron católicos de adultos pasándose de una iglesia protestante, todos sin excepción, cuando les pregunto qué fue lo que te motivó, dicen, pues que cuando leí el capítulo 6 del Evangelio, según San Juan, me quedó claro que la Eucaristía no es ningún símbolo, y eso fue lo que me convenció. Todos sin excepción me han dicho exactamente lo mismo. Pues que ahí le está diciendo Jesús, quieren algo bíblico, ahí lo tienen, con todas sus letras, y es palabra de Dios. En verdad les digo, el que no quiera creer esto es un necio.
Y dice Jesús, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Esta es una frase fundamental del Evangelio según San Juan. Fundamental. Por eso te digo que para mi gusto este capítulo 6, este discurso del pan de vida, es la parte central del Evangelio según San Juan. Porque aquí lo que dice Jesús es, sarxmu, aletis estin brosis, keto emamu, aletis estin posis. Eso significa, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y de hecho no es mi cuerpo, es mi carne lo que dice. Porque cuerpo se dice soma y sangre se dice sarx. Y aquí lo que dice es sarxmu, mi carne. Sarxmu, aletis, verdadero, aletis. ¿Has visto ese periódico digital que se llama aletia.org? Para el cual yo pues fui colaborador un buen tiempo. Ese periódico aletia pues significa precisamente la verdad. Entonces, cuando dice Jesús, sarxmu, mi carne, sarxmu, aletis, estin brosis, mi carne es la verdadera comida. Y después dice, ¿qué? ¿Qué significa ahí? Keto emamu, y mi sangre, ema significa sangre, acuérdate de la hematología, que es la hematología, el estudio de la sangre. Entonces, emamu, keto emamu, y mi sangre, aletis estin posis. Aletis, verdadero, aletis estin es posis, bebida. Entonces, y mi sangre es verdadera bebida. Mi carne es la verdadera comida, mi sangre es la verdadera bebida. Sarxmu aletis estin brosis, keto emamu aletis estin posis. Y ahí está. Jesús al principio había dicho, amín, amín, legoimín, en verdad les digo. Y aquí lo vuelve a decir, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. No es un símbolo. Ahí está, con todas sus letras. El que no quiere creer esto, y después de que Jesús ya está dijo, en verdad les digo, pues es un necio total. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Esta inmanencia que es consecuencia de ese consumir el cuerpo y la sangre de Jesús es lo que nosotros llamamos comunión. Ese permanecer recíproco. Uno permanece en el otro y el otro permanece en uno. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Esa inmanencia es lo que nosotros llamamos comunión. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Fíjate cómo antes Jesús decía, si no comen la carne del Hijo del Hombre, aquí ya lo lleva a la primera persona. Ya les dejó claro primero que Él es el Hijo del Hombre. Y una vez dejándoles claro que Él es el Hijo del Hombre, ahora sí se refiere a Él en primera persona y dice, así como yo que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Y aquí vemos una relación entre el Padre y Jesús, y luego vemos una relación entre Jesús y el que come su carne y bebe su sangre, o sea, nosotros. Entonces, Jesús, a fin de cuentas, queda en medio. Está el Padre y Jesús, y después está Jesús y nosotros. Jesús queda en medio. Él es, a fin de cuentas, nuestro mediador con el Padre, es nuestro intermediario con el Padre, ¿verdad? Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. Y aquí viene la última interpretación que hace Jesús en esta homilía. Ya Jesús se había referido a la Torá cuando habló del maná, ya Jesús se había referido también a los profetas citando Isaías. Ahora Jesús vuelve a retomar aquel pasaje del Éxodo, cuando reciben ellos el maná, cuando el pueblo de Israel encabezado por Moisés está en el desierto, y dice aquí Jesús eso, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. Porque claro, Dios los alimentó con el maná en el desierto, pero con eso únicamente alimentó su cuerpo para que siguiera sobreviviendo. En cambio, el que come el verdadero pan del cielo, que es Jesús mismo, él dice, el que me come, el que come el verdadero pan del cielo, ese no morirá, ese tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. ¿Y por qué Jesús es la vida? Porque está con el Padre, que es la vida. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabras muy importantes las que nos dice Jesús.
importantes para nuestra fe de una forma crucial, porque esto define realmente nuestra relación con Jesús. Nuestra relación con Jesús va mucho más allá de una relación de únicamente adoración al Dios, de únicamente petición al Dios. La relación con Jesús es una relación de intimidad. Es una relación de intimidad. Y por eso se nos da como alimento. Y por eso da su carne y su sangre. Da su sangre para que se derrame sobre el altar en un sacrificio eucarístico. Y el cuerpo para que nos lo comamos. Y a fin de cuentas, el que coma su carne y beba su sangre va a tener vida eterna, pero además va a permanecer en Jesús y Jesús en él. La importancia de este pan y de este vino, no vino, la sangre, aquí Jesús no menciona el vino nunca, habla de la sangre en concreto. La importancia de esta carne y de esta sangre es que provocan esa intimidad con Jesús, y de esa intimidad con Jesús la consecuencia final será la vida eterna y que Jesús nos resucite, un texto importantísimo para nuestra vida de fe, porque nos define realmente cómo es el camino y cómo tiene que ser la relación con Jesús. Y cuando nos queda claro que está diciendo la verdad y que no es de otra forma, no es ningún símbolo, es la verdad, es palabra de Dios, dicha con toda su solemnidad, en verdad les digo. Pues aquí tienes el análisis de este texto. Ya con esto, si escuchas los dos programas anteriores o ves los dos programas anteriores, vas a tener pues un análisis muy completo de todo este discurso del pan de vida. Si te los perdiste, los puedes encontrar en nuestro sitio semillasparalavida.org o en nuestro canal en YouTube. Busca por Pasión por el Evangelio y ahí los puedes ver. Pues bien, ¿qué te parece si todo esto que hemos aprendido lo ponemos ahora en nuestro corazón y ahora nosotros nos dirigimos a Dios en un momento de oración? Y te invito a que nos dirijamos a Jesús mismo después de este discurso tan majestuoso, tan maravilloso y tan importante que nos ha dicho. ¿Por qué no le tomamos prestadas sus palabras y con ellas nos dirigimos ahora nosotros a Él? Te invito a que por un momento pongas tu mano sobre tu corazón, cierres tus ojos y en tu interior hagas eco a estas palabras. Eres, Señor, el pan de vida. El que viene a ti no tendrá hambre. El que cree en ti no tendrá sed. Nadie viene a ti si el Padre no lo llama. El pan que tú nos das es tu cuerpo, vida del mundo. El que come de tu carne tendrá vida eterna. Mientras no comamos tu cuerpo, Hijo del Hombre, y bebamos tu sangre, no tendremos vida en nosotros. Tú eres, Señor, la resurrección. Tú eres la vida. El que crea en ti, aunque muriera, tendrá vida eterna. Sí, Señor, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco en verdad que hayas dedicado parte de tu tiempo a acompañarme en esta aventura en la que hemos entrado a la sinagoga en Cafarnaúm para escuchar a Jesús y en la que nos hemos embelesado con estas palabras, que son palabras, a fin de cuentas, palabras de vida eterna. Espero que todo lo que hayas aprendido en este programa sea un buen complemento a la homilía que escuches de tu sacerdote en la Santa Misa, para que así tengas una visión completa del Evangelio y seas capaz de hacerlo vida. Te invito a que nos acompañes el próximo fin de semana para que continuemos analizando el Evangelio de la Santa Misa aquí en Pasión por el Evangelio, y también te invito a escucharme todos los días en el programa de Radio Semillas para la Vida a través de tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Deseo de todo corazón que a lo largo de esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones, y te exhorto a que tú también seas para todos aquellos que te rodean una bendición de Dios en sus vidas. Apasionate por nuestra fe.